Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar el apartado de competencias clave dentro de las programaciones didácticas que estamos elaborando de cara a las oposiciones al cuerpo de maestros. Recordad que todos aquellos que estáis visionando la clase de hoy, esta clase se está grabando. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que finalice la clase, se subirá al campus en el bloque correspondiente a programación segundo envío, porque este apartado ya corresponde al segundo envío para su corrección. Así que todos aquellos que estáis asistiendo en directo a la clase de hoy, posteriormente, cuando esté subida, podéis acudir a ese punto, programación segundo envío, y clicar que esta actividad la habéis realizado, habéis participado en ella. Así, el campus registra vuestro trabajo y iréis viendo cómo a lo largo del tiempo, pues el ir marcando las actividades como realizadas, pues permite que vuestro avance en el curso también se vea que se va ampliando, ¿vale? Que vais avanzando. ¿Vale? Entonces es muy importante que todos los que asistéis en directo, luego, cuando esté la clase colgada, que aparecerá el año 2018-2019, porque ahora mismo está la clase del año pasado, pues que la marquéis como actividad realizada para que avance vuestro progreso del curso. Otra cuestión es que todos aquellos que estáis asistiendo a la clase, en el bloque de documentos, os podéis descargar el documento de programación didáctica competencias, que es la presentación que vamos a trabajar en esta clase. Este documento os lo descargáis para posteriormente trabajarlo de forma personal en casa o consultarlo cuando vayáis a hacer este apartado de la programación. ¿Vale? Durante la clase lo que sí que os animo es a no estar pendiente del documento, sino a participar en la clase, tomar notas si lo consideráis necesario y pues plantear cualquier duda o cualquier cuestión que pueda ser relevante y que se puedan resolver dudas o problemas y que además aporte al resto de compañeros, ¿vale? Para colaborar entre todos. Bueno, pues aclarados todas estas cuestiones, damos paso a la clase de hoy y lo que sí me gustaría recordaros es que las clases las hemos ido desarrollando a lo largo de estas semanas atrás. Entonces, todas estas clases que os señalizo aquí, ¿vale? Son clases que tenéis disponibles y que podéis trabajar ahora mismo ya y que podéis repasarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas estas clases se han ido desarrollando, estas formarían parte del primer envío que tenéis que realizar y estas son las que estamos realizando ahora mismo para el segundo envío, ¿vale? Entonces, no dejéis de revisar aquellas que tengáis pendientes o si os acabáis de incorporar, pues las podéis ir revisando para poneros al día e incorporaros a las clases. Porque si veis esta clase, pues a lo mejor echáis en falta información que ya se ha explicado en las clases anteriores. ¿Vale? Siempre me preguntáis en las clases que cuándo hay que realizar el envío. A ver, esta formación ya sabéis que es una formación abierta. Las clases están planificadas y organizadas para hemos ido realizando las distintas clases correspondientes que tenéis aquí delante y os dimos un margen de un par de semanas para realizar el primer envío. Pero, indudablemente, hay algunos de vosotros pues, que lleváis otro ritmo de trabajo o que vuestra matrícula es más nueva y entonces pues lo que tenéis que hacer es intentar poneros al día o intentar seguir estas clases a vuestro ritmo, pero sin demora. ¿Por qué? Porque el plan que nosotros hemos organizado es para terminar pues aproximadamente en el mes de marzo-abril. ¿Vale? Para que de esa manera tengáis tiempo suficiente para finalizar vuestros trabajos, porque hay veces que en el primer reenvío que se hace pues no se supera con un 8 y entonces tenéis que repetir ese envío y por lo tanto se demora en el tiempo. Y también es importante tener en cuenta que si lo retrasáis mucho, los envíos, pues claro, las programaciones se van retrasando y se os juntaría casi en el mes de mayo, que es cuando tenéis que tener ya prácticamente todo estudiado y todo trabajado para realizar los simulacros y para hacer los repasos antes de la fecha de la oposición. ¿Vale? Bueno.
Dicho todo esto, vamos a empezar ya con lo que es nuestro apartado, el que vamos a trabajar hoy, relacionado con las competencias clave. Muy importante, fijaros, competencias clave, por favor, no escribáis competencias claves, ¿vale? Siempre hablarlo con propiedad y con exactitud, tal y como la normativa lo requiere. Las competencias clave, en la clase de hoy seguro que hay muchos de vosotros que sois de infantil y os preguntáis, bueno, ¿y en mi caso son obligatorias? Bueno, pues totalmente recomendables que las incluyáis en vuestras programaciones didácticas de educación infantil. ¿Por qué? Porque si revisáis la orden SD 65/2015, podréis ver cómo indica la necesidad de trabajar estas competencias y cómo señala que estas competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida académica, desde el comienzo de la escolarización. Por lo tanto, la etapa de infantil también queda incluida en este trabajo y en este desarrollo. Indudablemente en vuestros currículos de infantil no aparece porque, si os fijáis, esta orden es del año 2015, por lo tanto es una orden de las nuevas normas LOEL 11. Por contra, en educación infantil no se han desarrollado nuevos currículos, por lo tanto estamos con currículos anteriores y estamos con currículos que no se han actualizado conforme a esta orden sobre competencias, ¿vale? Entonces, por eso esa disparidad que podéis encontrar. Por lo tanto, ¿soy de educación infantil? ¿Tengo que incorporar competencias clave? Sí, porque la propia orden SD 65/2015 os está indicando que se pueden trabajar a lo largo de toda la escolarización. Por lo tanto, la etapa de infantil también está incluida. ¿Qué ocurre con la denominación de competencias clave, competencias básicas? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues hay algunas normativas que sí que efectivamente las tratan en educación infantil porque sí que han desarrollado un currículum más actualizado y que por lo tanto las aborda, ¿vale? Entonces, tendríais que revisar vuestra normativa autonómica. ¿Que mi normativa autonómica no se ha actualizado y no menciona nada de competencias clave? Bueno, pues yo me limito a hacer lo que me indica la orden SD 65 con las competencias que me señalan allí. Que mi normativa autonómica sí que se ha actualizado y sí que habla de competencias y además unas competencias propias, actualizadas y ajustadas a infantil para mi comunidad autónoma, pues tomo nota de estas competencias, ¿vale? Que yo soy de las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia, pues si me fijo, efectivamente, me habla de competencias, pero me las denomina competencias básicas. ¿Qué hago en este caso? Pues tengo que hablar de competencias básicas en infantil si soy de esas comunidades. ¿Por qué? Porque esa normativa me está hablando de esas competencias básicas. Las está denominando con esta terminología de básicas, ¿vale? ¿De acuerdo? Alguno de vosotros pregunta que, claro, como en infantil no es una escolarización obligatoria, da igual, no estamos hablando de escolarización obligatoria. La normativa dice cuyo desarrollo debe iniciarse desde el comienzo de la escolarización. No habla de una escolarización obligatoria, sino del comienzo de la escolarización, que puede ser una escolarización voluntaria en infantil y que hoy en día en España prácticamente el 98-99% del alumnado se escolariza con 3 años, pese a ser voluntaria y no obligatoria, ¿vale? Bueno, pues entonces queda claro, ¿verdad? Que yo soy de educación infantil, abordo las competencias clave. Que mi normativa autonómica es antigua, pues uso la norma nacional ECD 65 para justificar esas competencias que abordo. Que mi normativa tiene unas competencias propias para infantil porque se ha actualizado, la empleo. Que yo soy de Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y me habla de competencias básicas, pues utilizo la terminología competencias básicas. Siempre en última instancia nos tenemos que ajustar a la normativa autonómica. Ya sabéis que es algo que os insistimos mucho. ¿Que soy de Cataluña? Si soy de Cataluña tengo que utilizar el decreto 181/2008 y si acudo al artículo 6, entonces veré que me habla de otro tipo de denominación,
que me despista un poco, porque ya no habla de competencias clave ni de competencias básicas, como en las otras comunidades, sino que me habla de capacidades. Y además, esta denominación se reitera de nuevo cuando revisamos las convocatorias, ¿vale? Cuando vosotros reviséis la convocatoria de Cataluña, veréis que no os solicitan competencias claves, sino que os solicitan capacidades en la etapa de educación infantil. Y esas capacidades son las que aquí mencionamos, ¿vale? Aprender a ser y actuar de forma cada vez más autónoma, aprender a pensar y a comunicar, aprender a descubrir y a tener iniciativa, aprender a convivir y a habitar el mundo. Entonces, según de dónde sea, tendré que hablar de esa competencia, de esa denominación, ¿vale? Paloma nos apunta que en Canarias la normativa es la 89-2014, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, Paloma, en este caso encajarías dentro de las competencias propias, ¿vale? Que os he mencionado, ¿vale? En el caso de Canarias iríais dentro de este bloque, ¿vale? Miriam nos pregunta, buenos días, en mi comunidad autónoma habla de competencias básicas, pero en primaria, yo soy de infantil. Bueno, pues entonces tienes que ver lo que te dicen en infantil, ¿vale? Y si en infantil no te dice nada o si en la convocatoria no te dice nada, pues entonces acudiríamos a la normativa nacional, ¿vale? Porque claro, esas competencias básicas a lo mejor las denominas solamente para primaria. En el caso de infantil hay un vacío y si hay un vacío tendríamos que acudir a la nacional. ¿Vale? Bueno, los que sois de primaria ahora lo abordaremos. Sobre todo quiero que las personas que seáis de infantil que os veáis ubicadas en estas explicaciones que os he dicho, ¿vale? O bien a nivel nacional, o bien competencias propias, o bien la denominación de competencias básicas, o en el caso de Cataluña, de la denominación de capacidades, ¿vale? Entonces, cuando hagáis los listados de normativa, mencionar la orden ECD 65-2015, porque es donde os está concretando ese trabajo de competencias en toda la escolarización, os justifica que lo tengáis que trabajar y luego, por supuesto, mencionar la normativa autonómica, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, siempre es útil que mencionéis ambas, la nacional y la autonómica. ¿De acuerdo, Sara? La nacional, la ECD y la 181 si eres de Cataluña. Y en el resto de comunidades lo mismo, ¿vale? Si hubiera competencias propias, Marta, como te he dicho, pues hay que denominar las competencias propias, que os lo he reiterado, ¿vale? Siempre hay que poner la nacional y la autonómica. ¿De acuerdo? Esto con las competencias. En infantil. Ahora vamos a fijarnos en las competencias en primaria. ¿Vale? Hemos hablado de aquellos de vosotros que os presentáis infantil y ahora aquellos de vosotros que os presentáis en primaria. Cuando hablo de primaria, hablo de maestros de primaria, maestros de educación física, que trabajáis en primaria, maestros de inglés, que trabajáis en primaria, maestros de música, que trabajáis en la etapa de primaria, ¿vale? Es decir, cuando hablo de competencias clave en primaria, hablamos de la etapa de primaria y entráis todas las especialidades que ejercéis vuestro trabajo allí. Educación física, inglés, música, primaria. Bien. ¿Estas competencias son obligatorias? Sí, por supuesto, ¿vale? Si hemos dicho que en infantil las tenemos que poner, en primaria indudablemente las tenemos que poner, porque la orden, de nuevo, SD 65-2015, hemos dicho que habla de que se trabajan a lo largo de toda la escolarización y se trabaja en primaria. Por lo tanto, seáis de la comunidad autónoma que seáis, tendréis que acudir a esta normativa nacional y luego ver en vuestros currículos qué artículo os está hablando de esas competencias y cómo os remite al trabajo de estas competencias, ¿vale? Entonces, siempre en el punto de competencias clave tengo que hablar de la orden ECD 65-2015 porque me lo manda el Ministerio y luego acudo a mi currículo autonómico a ver cómo se trabaja en este currículo, ¿vale? En el de cada una de vuestras comunidades autónomas a las que os vayáis a presentar. ¿Qué ocurre en el caso de Cataluña? Pues de nuevo, pues vuelve a utilizar una terminología específica. En infantil nos hablaba de capacidades y ahora en primaria me habla de
competencias básicas. Por lo tanto, aquellos de vosotros que os vayáis a presentar a Cataluña, me voy al decreto 119/2015, me voy al anexo 2 y ahí es donde puedo ver cómo me relaciona, ¿vale?, las competencias básicas con esta terminología, ¿vale? Bien, estas competencias son 8, son las que tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Revisarlas, porque además estas competencias básicas para cada ámbito vienen unas dimensiones y a cada dimensión se le asignan unas competencias y unos contenidos clave, ¿vale? Es decir, que cuando yo trabajo en Cataluña las competencias básicas, tengo que considerar competencias, dimensiones y contenidos clave, ¿vale? Son como las matriuscas. ¿Sabéis las muñequitas estas rusas? Bueno, pues tenéis que ir ahí sacando toda la información que os va indicando. Entonces, ¿que soy de lengua? Pues voy a impartir la materia de lengua en primaria, pues tengo que ver qué competencias tengo que trabajar todas las competencias y dentro de cada competencia me hablará de unas dimensiones. Pues, por ejemplo, la dimensión del lenguaje oral, el lenguaje escrito, ¿vale? La expresión en los distintos ámbitos y luego dentro de la expresión oral pues me hablará de unos contenidos clave. Dentro de la expresión escrita me hablará de unos contenidos clave, ¿vale? Entonces tenéis que ir desmenuzando. ¿Qué ocurre? Que no tenemos por qué trabajar todo, porque ya veréis que es bastante amplio y bastante detallado. Entonces vosotros tenéis que ir viendo en cada curso al que os vayáis a dirigir y según el área que vayáis a trabajar, pues tendremos que ver esas dimensiones y esos contenidos clave, ¿vale? Volviendo al ejemplo de antes, si yo soy yo soy de lengua, pues a lo mejor los sustantivos los tengo que trabajar en primero de primaria, pero a lo mejor no tengo que trabajar los determinantes. ¿De acuerdo? Entonces, esos contenidos clave y esas dimensiones tenéis que ir viendo para cada curso lo que tenéis que trabajar y lo que tenéis que seleccionar y elegir. ¿Vale? De todas maneras, no os abruméis. Esto es una información general para que tengáis una visión global de cómo tenéis que abordar vuestro trabajo. Cuando vayáis a trabajar esta competencia, este apartado de las competencias, ir a la normativa. En el caso de Cataluña, el decreto 119. Leerlo detenidamente, revisarlo. Si tenéis cualquier duda, nos preguntáis. Y cuando vayáis a abordarlo en vuestra programación, no os apuréis porque ya sabéis que será corregido. ¿Vale? Bueno, estas competencias, ¿vale?, son las que hemos dicho que se trabajarán en primaria. Y luego hay una forma genérica de trabajar estas competencias. Es decir, que soy de infantil, que soy de primaria, que soy de Cataluña, que soy de Galicia, que soy de Canarias, que soy de Madrid. Da igual de qué etapa o de qué comunidad autónoma, siempre el punto de competencias clave lo tendréis que abordar comenzando con una introducción, ¿vale? Esa introducción justifica vuestro trabajo. ¿Por qué estoy trabajando este punto de competencias clave? Y ¿cómo lo voy a justificar? Indudablemente con la normativa legal que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Entonces, según de qué comunidad es, pues tendréis que acudir a la normativa autonómica. Indudablemente tenéis que mencionar la orden nacional, la orden ECD 65/2015, que estamos constantemente aquí mencionándola, y por supuesto, cuando seáis de primaria, el Real Decreto 126/2014, que es el currículum de primaria, ¿vale? Entonces, cuando sea de primaria voy a mencionar estas dos normativas. ¿Que soy de infantil? Pues solamente mencionaré la orden de arriba, ¿vale? Porque hemos dicho que los currículos de infantil, al no haberse actualizado, no menciona el punto de competencias, no lo contempla, ¿vale? Y por supuesto, sin ninguna duda, siempre tendré que acudir a la normativa autonómica, al currículum y ahí
mencionar el currículum y fundamentarme en ese currículo autonómico. ¿Por qué me tengo que fundamentar en el currículo autonómico? Porque si soy de infantil, pues a lo mejor le habla competencias básicas. Porque si soy de infantil de Cataluña, pues a lo mejor le denomina capacidades y son estas 4, son distintas a las competencias que salen en la orden. Porque si soy de primaria, pues tengo las competencias generales que me marca a nivel nacional, pero si soy de primaria Cataluña, tengo que hablar de competencias básicas que se organizan en dimensiones y en contenidos clave, ¿vale? Entonces, por supuesto, tengo que acudir al currículum autonómico porque es donde me va a concretar específicamente ese trabajo. Bueno, creo que he intentado ser muy clarita y que quedara todo bastante determinado, pero pese a ello veo que hay alguna duda y vamos ahora a abordarlas y a resolverlas, ¿vale? Me preguntan por aquí, respondiendo a infantil de Aragón, en nuestro currículum de infantil aparece como competencias básicas en respuesta a la chica que ha preguntado. Eso es, por eso hemos mencionado antes, ¿vale? Aquí os decía que si, por ejemplo, sois de Aragón, pues os habla de competencias básicas, ¿vale? Bien, gracias de todas maneras por la apreciación. Otra compañera nos dice el artículo 8 de la orden del 28 de marzo, que es el currículo de infantil de Aragón, es donde lo menciona. Vale, muy bien. Gracias por vuestras apreciaciones que ya os están diciendo al resto de compañeros exactamente en qué punto de ese currículum aparece. Carmen nos dice, ya que en infantil no es algo 100% obligatorio, podemos poner algo que genere así como trabajaremos a lo largo de las actividades, lo podéis explicar luego como queráis, ¿vale? Pero vamos, que hay que trabajarlo porque si leéis, sobre todo, esas normativas hay que leerlas. Es decir, si yo justifico mi trabajo con la orden SD 65/2015, la tengo que leer y ya veréis cómo habla de a lo largo de toda la vida académica. ¿Dónde podemos encontrar los currículos autonómicos? Vale, ya os lo expliqué en clases anteriores, pero os vuelvo a recordar. Indudablemente, cuando trabajáis la oposición de una forma global. Entonces, tenéis que ir trabajando el temario, tenéis que trabajar los casos prácticos y a lo largo de esos bloques y el bloque de programación, indudablemente, tenéis una serie de clases que os van a dar luz y os van a ayudar a trabajar los distintos apartados. Pero además tenéis el bloque de legislación, un bloque fundamental. Entonces, buscar en ese bloque, os explica cómo trabajarlo, si no, visionar de nuevo la clase que hablábamos de la justificación legal y ahí os explico cómo está organizada la legislación y cómo podéis obtener esa información, ¿vale? Por no detenernos en la clase de hoy porque es algo que ya abordamos en otras clases. Olga nos recuerda que en Extremadura son 7 las competencias, ¿vale? Sobre la parte de lo de las dimensiones, ¿vale? No os apuréis, es lo que os he dicho. A ver, que lo mejor es que lo visionéis vosotras viendo y leyendo el currículum de Cataluña, ¿vale? El decreto 119. Pero bueno, os lo vuelvo a poner con otro ejemplo. Que yo soy de matemáticas. Pues resulta que yo tengo que trabajar estas competencias, ¿vale? El de matemáticas tendrá que trabajar la competencia digital igual que la matemática y también incluso la competencia lingüística, ¿vale? Trabajará todas las competencias, pero luego en cada competencia y según en qué ámbito vaya a desarrollarlo, bueno, pues yo, por ejemplo, si busco el apartado de matemáticas, pues veré que las matemáticas están organizadas por dimensiones y cada dimensión tiene unos contenidos clave. ¿Vale? Entonces, dimensiones, pues los números naturales, por ejemplo. Entonces, dentro de los números naturales hay una serie de contenidos clave. Entonces, esos contenidos corresponden según los cursos, porque no es lo mismo las matemáticas que se trabajan en primero, en segundo de primaria, que las matemáticas que se trabajan en quinto o en sexto de primaria, ¿vale? Entonces, a los niños de primero de primaria no le vamos a hablar de potencias, en cambio a los de quinto y sexto sí. Por eso decíamos que se organizan por dimensiones y a su vez por contenidos clave y no se trabajan todos, porque depende a qué curso me dirija, tendré que trabajar unos contenidos u otros. ¿De acuerdo? Espero que ahora lo entendáis mejor. Si no contempla el currículum de la Comunidad de Madrid, incluyo la orden. A ver,
no sé de qué etapa eres, ¿vale? Pero siempre os he dicho que tenéis que trabajar las dos normativas. ¿De acuerdo? En infantil es un poco más específico por la explicación que os he dado y en primaria indudablemente seguro que os hablan de competencias, tanto en el currículum nacional como en el autonómico. Por eso hemos dicho que hay que trabajar ambos. Tengo una duda. El Real Decreto 126 marca un número de competencias diferente al que ha enunciado. Cuidado, ¿vale? Porque aquí os estoy hablando de las competencias de Cataluña, ¿vale? Esto corresponde a Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces no os va a coincidir con las del 126. En Madrid, en el currículum no existen las competencias. Incluyo la orden. Es que me estáis hablando del currículum, pero no sé si os referéis a infantil o a primaria. Hay que decir también cómo pensábamos trabajar esas competencias. Sí, ahora iremos un poco más al detalle, ¿vale? Porque aquí hemos dicho de cómo especifico, cómo justifico esas competencias. Por ejemplo, mirar, si yo voy al bloque del campus, hemos dicho que si soy de primaria tengo que coger la orden ECD y además el Real Decreto 126. ¿Vale? Y entonces, ahí me explica que se adoptan una serie de denominaciones de las competencias clave definidas. Aquí me va a hablar de qué competencias son, ¿vale? En este caso, pues me denomina las 7 competencias clave. Entonces, me define lo que son las competencias. Es decir, que yo a nivel nacional puedo justificar cuántas son, cuáles son y cómo, qué son las competencias, ¿vale? La definición de competencias y cuáles son esas 7 competencias que me marca la normativa nacional. ¿De acuerdo, Daniel? Ahora te señalo las que se marcan. Estas sí que son las de nacionales. ¿Vale? Entonces son estas 7 competencias y yo tengo que trabajar con estas 7 inicialmente. Luego ya veremos en cada caso la normativa autonómica, ¿vale? Siempre la normativa autonómica. Cuando yo mencione cada competencia, pues tendré que explicar para qué sirve esa competencia y cómo la voy a trabajar yo en mi caso particular. Es decir, que son 7, que yo tengo que afrontar las 7. Me da igual que sea de matemáticas, de inglés, siempre tendría que afrontar las 7 competencias. Y describir en este punto, en cada una de esas competencias, para qué sirve, describir esa competencia y poner un par de ejemplos. Es decir, que si yo soy de inglés y voy a trabajar la competencia matemática, pues a lo mejor puedo decir que voy a trabajar los números en inglés, les voy a explicar los números en inglés. Que si yo soy de música y trabajo la competencia digital, pues puedo trabajar, por ejemplo, pues instrumentos, por ejemplo, un teclado digital, ¿vale? Instrumentos a través del ordenador. ¿De acuerdo? Que si yo soy de educación física y tengo que trabajar la competencia social y cívica, pues entonces puedo trabajar, por ejemplo, cómo los juegos en equipo pues ayudan a pues tener un respeto por los demás, a trabajar en equipo, a trabajar ese respeto por las normas, ¿vale? Por las reglas que se establecen. Entonces, siempre tendré que trabajar todas las competencias, venga de la especialidad de la que proceda. ¿Vale? Y en infantil lo mismo. En infantil yo puedo trabajar, por ejemplo, la competencia digital, pues porque voy a enseñarles a los niños que lo que le llaman la televisión no es una televisión, es una pantalla, ¿vale? La denominación correcta es pantalla. O les voy a enseñar que tengo un ratón, pero que no tiene 2 orejitas y una cola, sino que es un ratón que me sirve para moverme y para elegir cosas dentro del ordenador. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que poner un par de actividades que ilustren cómo vais a abordar esa competencia, ¿vale? En cada caso, 2, es decir, 2 para la comunicación lingüística, 2 para la matemática y científica, 2 para la digital, 2 para el aprender a aprender, 2 para la social y cívica, para la iniciativa y expresión emprendedora, también 2, y por supuesto para la conciencia y expresión cultural, otras 2, ¿vale?
¿Hay que definir cada una de las competencias? Sí, es lo que os he dicho. Siempre hay, estas son preguntas que me estáis formulando, ¿vale? Siempre hay que describir esa competencia. Indudablemente, describir esa competencia ajustada a vuestra etapa y a vuestra especialidad. No me sirve decir que en la competencia científica voy a hablar de experimentos si a lo mejor yo nunca hago un experimento en educación física, ¿vale? Entonces, en Infantil de Cataluña hago una introducción sobre las capacidades. Claro, tenéis que hablar de esa terminología, ¿vale? Entonces, tenéis que trabajar esa terminología en concreto en el caso de Cataluña. En Aragón no se divide en competencia 1, dimensión, no. Eso lo he explicado que es para Cataluña. Pero lo que quiero saber es si tenemos que especificar en cada actividad qué competencia trabajamos. No, al revés, Carmen, ¿vale? Es decir, tienes que contar la competencia, las 7 competencias, en el caso general de primaria, contar las competencias y en cada competencia describir para qué sirve y qué es lo que busco, ¿vale? Buscar que un alumno sea competente significa que salga al mundo real y que tenga una serie de competencias y habilidades. Por ejemplo, un alumno lo podemos convertir competente en las matemáticas porque sabe pagar con los euros, con las monedas en la panadería. ¿Vale? Es un alumno competente en matemáticas porque sabe sumar y restar a la hora de pagar una barra de pan y que le devuelvan los cambios. Eso sería un alumno competente en matemáticas, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, en infantil, pues un rincón de tiendas. Y entonces en las tiendas vamos a contar que voy a comprar 2 patatas o voy a comprar 3 pimientos, ¿vale? Y cuento la cantidad que voy a comprar. En primaria, pues ya puedo trabajar las monedas, por ejemplo, ¿vale? En educación física, pues voy a cronometrar los tiempos, voy a trabajar el sistema sexagesimal para que luego ellos sepan ver la hora, vayan por la vida y sepan coger un reloj y saber contar, o vayan a realizar un deporte y sepan cronometrar ese deporte, o bien atletismo, o bien un partido, lo que sea, ¿vale? ¿Entendéis, verdad? Como una competencia es una habilidad para la vida futura que la estoy trabajando según la etapa, que el curso en el que vaya a trabajar y según la asignatura o área que vaya a trabajar. En la clase emitida el año pasado salía que había que decir en cada unidad didáctica íbamos a trabajar. Es decir, sí, a ver, cuando decimos que tenéis que poner un ejemplo, vosotros podéis poner un ejemplo de una actividad o de una unidad didáctica donde se vaya a trabajar esa competencia. O sea, lo podéis poner como lo queréis plantear, o bien por unidades didácticas o bien por actividades concretas, ¿vale? Porque cada una pues, se puede ejemplificar de forma diferente. O sea, que me da igual que habléis de unidades o que habléis de actividades. La cuestión es que luego ese trabajo se vaya a ver, ¿vale? Entonces, añadir un par de ejemplos de actividades de las unidades que vais a trabajar. ¿Vale, Daniel? Natalia, en el caso de infantil no está recogido en el currículum. Igualmente indica competencias clave con sus dimensiones y contenidos, ¿verdad? Vale. Dimensiones y contenidos solamente en el caso de Cataluña. Natalia, no sé si tú eres de Cataluña. Entonces, tenéis que ir a los currículos y ver, por favor, allí qué tipo de expresión o qué tipo de terminología se utiliza en vuestros currículos autonómicos. Las dimensiones serían los bloques o me estoy liando en inglés. A ver, olvidaros ya de las dimensiones. Las dimensiones solamente es en el caso de que seáis de Cataluña, ¿vale? De primaria. Solamente si sois de Cataluña, de primaria. ¿Vale? Y están organizadas, podríamos hacer efectivamente ese paralelismo que son como bloques, sí. Pero hay que ver lo que pone exactamente, porque a lo mejor no coincide con los bloques exactos que hay en el currículum nacional, ¿vale? Soy de Canarias y no he encontrado ninguna normativa que hable de competencias para infantil. Entonces, solo hablo de la ley, pues
si esa es la situación, es que ahora mismo no me sé de memoria todas las comunidades, ¿vale? Os he dicho que si sois de infantil, ¿vale? Si sois de infantil, vuestros currículos no están actualizados. Entonces, tendréis que utilizar esa única normativa, porque a lo mejor no hay nada que se corresponda en vuestros currículos porque son anteriores a la orden ECD 65-2015. ¿Vale? Vale, pero entonces las competencias de las que habla en el libro ponen 7. No se aplica a Cataluña, por ejemplo, en el tema 11. Si sois de Cataluña, ¿vale? Tendréis que hablar de lo que os dice en vuestro currículum de Cataluña. Podéis mencionar que en el nacional habla de estas 7 competencias, pero que cuando trabajáis en Cataluña son 8. ¿Vale? O sea que siempre tenéis que especificar al final en vuestra comunidad lo que se está trabajando. En los ejemplos no es necesario indicar en qué unidad concreta. No, no hace falta, ¿vale? Es una cuestión aproximada. Los de infantil lo hacemos así también. Oye, Olga, no sé a qué te refieres con así también. Pero si no sabemos qué vamos a trabajar exactamente en las unidades, porque aún no hemos llegado, vale. Si no lo tenéis claro todavía, os lo podéis poner en rojo. Igual que el número de tribunal de la portada y el número de opositor lo marcáis en rojo, como que lo tenéis pendiente de rellenar, pues lo podríais hacer. ¿Vale? Pero sí que os recomiendo que ya vayáis teniendo ideas. Incluso yo siempre os digo que trabajáis de forma paralela con 2 cosas, ¿vale? Es decir, yo voy trabajando mi programación didáctica, pero a la vez voy trabajando también mis unidades didácticas. Entonces, en mis folios de programación voy anotando cosas y en mis folios de unidades voy anotando cosas para trabajarlo de manera paralela. ¿Vale? Porque así de esa manera las ideas que se os puedan ocurrir ahora con las competencias que vayáis a poder desarrollar en vuestras unidades, pues os ponéis una chuleta de, mira, esto lo tengo que trabajar en las unidades, ¿vale? Tenemos que meter todas o explicar cada una con ejemplos. Tenéis que trabajar todas las competencias, todas, y en todas ellas poner un par de ejemplos. Se denomina competencia nacional o autonómica. ¿En cuál nos centramos? Tenéis que mencionar la nacional y centraros en la autonómica. Mencionáis las dos, pero al final, ¿vale? Os lo explicaba aquí. Mencionar la orden ECD 65 y la de primaria, pero al final concretarlo en el currículum autonómico, ¿vale? Siempre el currículum autonómico es el que prevalecerá. Un par de actividades de nuestra programación didáctico o al azar. Hombre, las actividades que vayáis a poner de ejemplos, ¿vale? Que sean siempre los ejemplos, pues, que sean más significativos o que sean más innovadores, los que realmente os den más luz a vuestro trabajo, ¿vale? Poner ejemplos siempre los mejores que tengáis. En educación primaria hablamos de 7 competencias o de las 8. En educación primaria habláis de 7. Si sois de Cataluña, hablaréis de 8. ¿Vale? Se me fue la conexión. Las actividades que has mencionado se ponen unidades didácticas en el apartado de competencias. Vale. Cuando yo trabajo las competencias, ejemplifico esas competencias con un par de actividades. Luego ya vendrán mis unidades didácticas donde las indudablemente se vuelvan a ver. ¿Vale? Aquí simplemente son ejemplos. Ejemplifico cómo voy a trabajar las competencias. Es decir, yo al tribunal le digo, mira, la norma me dice esto. Yo trabajo esas competencias que me está diciendo la norma. Y además te cuento cómo las voy a trabajar. ¿Vale? Porque yo puedo decir que sí que voy a trabajar la competencia de expresión cultural, ¿vale? De conciencia y expresión cultural y soy muy guay, pero luego realmente no lo aplico. Entonces, una forma de demostrar que lo voy a aplicar es decir que, pues, en lengua o en infantil voy a trabajar unas canciones populares. ¿Vale? Entonces, esas canciones populares las trabajo en la competencia de la conciencia y expresión cultural, porque como soy de lengua, me sirven. ¿Vale? O si soy de educación física, trabajo unos juegos populares. ¿De acuerdo? O si soy la maestra de infantil, perdón, de inglés, pues puedo trabajar, por ejemplo,
unas canciones y comparo. En Navidad se canta este villancico en España y en Inglaterra se canta este villancico, ¿vale? Um, vale, vale, me vais diciendo que sí, que lo vais entendiendo. Lo de las competencias está en la LOMCE, ¿no? Si se deroga la ley, a ver, no vamos a, no vamos a jugar aquí con el futuro. De momento tenemos que pensar en lo que está vigente hoy. Si las competencias las cambian en un futuro, Dios dirá y haremos una clase para ello. Pero ahora tenemos que centrarnos en lo que hay hoy en día, ¿vale? ¿Cuánto debe ocupar aproximadamente? Hombre, pues este apartado os puede ocupar con facilidad un folio entero, ¿de acuerdo? Pero ya digo, es que tenéis que tener en cuenta que tenéis que ser muy directos, no tenéis que enrollaros, tenéis que explicaros y concretar. Y luego depende mucho de los interlineados que tengáis en cada comunidad autónoma, pero por lo menos un folio sí que os va a ocupar, ¿vale? Porque si os fijáis en el ejemplito que os pongo aquí, pues fijaros, por ejemplo, la competencia lingüística en infantil, pues esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es explicarlo, ¿vale? Y luego ya paso a poner el ejemplo. Por ejemplo, pues la enseñanza de la lectura cuando los niños cuenten lo que han hecho durante el fin de semana, ¿vale? Pues en la asamblea estoy trabajando esa competencia lingüística, ¿vale? En concreto la oral, ¿vale? O sea, que es que la competencia lingüística es muy amplia, desde la parte oral, la parte escrita, desde aprender las letras en mayúsculas y en minúsculas hasta hacer un análisis sintáctico. O sea, que es que hay mucho campo y mucho trabajo. La competencia lingüística en otra lengua, el saber, por ejemplo, hacer un saludo en otra lengua, por ejemplo, ¿vale? O la competencia lingüística también se trabaja en la música, porque también es un lenguaje musical, ¿de acuerdo? Si soy de primaria, de educación física en concreto, pues la conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender y apreciar el valor con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa en diferentes manifestaciones culturales y artísticas, ¿vale? Os va hablando del patrimonio, tal. Bueno, pues por ejemplo, en las unidades didácticas, ¿vale? Aquí veis, utiliza la terminología de las unidades didácticas de los juegos populares en la región de Murcia y aprenderé el juego de la ranita, por ejemplo, ¿vale? Me estoy inventando. Entonces, ver un poco, ¿vale? Que os va a ocupar. Y si tengo que trabajar las 7 competencias a nivel general, luego ya depende de las que me marquen, pues entonces os ocupará más. ¿Vale? ¿Lo veis clarito? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues entonces, pinceladas generales. Recordar, las competencias las tenéis que trabajar a nivel nacional, conocer la normativa, pero siempre fundamentaros en las peculiaridades que pueda haber en vuestra normativa autonómica, ¿vale? Fundamental. Siempre trabajar en base a lo que os haya dicho vuestra normativa autonómica. Tenéis que trabajar todas las competencias y tenéis que siempre ejemplificarlas, decir cómo vais a trabajar esas competencias. Está muy bien describirlas siempre basándoos en vuestro trabajo, en vuestra especialidad, pero luego, por supuesto, poner unos ejemplos. ¿Esos ejemplos no los tengo claros? Me lo marco en rojo y lo dejo como pendiente. ¿Que yo se me ha ocurrido algún ejemplo? Lo coloco, pero luego siempre en mi chuleta para tenerlo en cuenta de cara a mi trabajo de las unidades para que tenga toda una coordinación. Que no digáis que en la competencia digital voy a trabajar con el ordenador, con mis alumnos y luego resulta que en las unidades no se ve el ordenador por ninguna parte. ¿Vale?
Venga, las últimas preguntas. ¿Hay una clase que habla a nivel general de cómo ir empezando paralelamente con las unidades didácticas? No, es una recomendación que os hacemos, ¿vale? Es decir, que si yo a lo largo de mi programación estoy poniendo ejemplos, ya veréis que constantemente os vamos a decir poner ejemplos. Si os van ocurriendo cositas, pues entonces yo cojo un folio, cojo un cuadernito y me voy poniendo todas mis ejemplos y todas mis ideas para que no se me olviden, para que no queden en el baúl de los recuerdos, ¿vale? Eso ya es una forma de organización del trabajo y eso ya forma parte vuestra. Hay gente pues que lo hace de una manera y hay gente que lo hace de otra, ¿vale? Si programo las unidades didácticas para el ámbito de MEDI, tengo que poner que mis unidades contribuirán a desarrollar la competencia 3, competencia del conocimiento. Vale. A ver, estos casos ya más concretos de Cataluña, ¿vale? Es mejor que los veamos ya en particular, ¿de acuerdo, Irene? Entonces, habría que mirar la convocatoria. Es que no quiero contestarte sin ver lo que te pone en la normativa. Entonces, prefiero que ya estos casos particulares los veamos más en la mensajería del campus, ¿vale? Que es lo que ahora os iba a recordar. Bárbara nos hace un resumen. Hay que introducirlas con la normativa y luego explicarlas un poquito y poner ejemplos. Perfecto, Bárbara. Un resumen perfecto. Bueno, pues lo dicho, con este pequeño resumen que nos ha ofrecido Bárbara, recordaros que seguimos resolviendo cualquier duda de la clase ya de forma particular a través de la mensajería del campus, ¿vale? Que vais apuntándoos a las clases en directo que os planteamos en vuestra agenda. Sobre todo recordar reservar la clase y asistir a la clase. Por favor, no reservéis la clase y luego no asistáis, porque las clases se llenan, a lo mejor hay gente que quiere apuntarse y luego no hay espacio suficiente, ¿vale? No hay hueco y en cambio hay otra persona que se ha apuntado y no asiste. Entonces, por favor, respetar. Si os apuntáis, asistir a la clase. Y si por cualquier motivo no podéis asistir y ya os habéis apuntado, podéis cancelarlo sin problemas para dejar hueco para otro compañero. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ya por último, despedirnos de la clase de hoy, daros las gracias por vuestra asistencia y confiar en que la clase os haya servido. Cualquier cosita a través de la mensajería. Nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Hasta luego.